Buenos días, los saludo con gusto. Yo soy Rolando Silva y pertenezco a la comunidad del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tengo el gusto de compartirles el día de hoy algún breve comentario sobre este interesante dictamen que está justo, pues pensaríamos a la mitad del proceso legislativo y que tiene que ver con algo que nos interesa desde varios ángulos, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de las vacaciones y el incremento en sus días, el probable incremento. Aquí habrá siempre dos puntos de vista cuando hablemos de temas laborales. Habrá el del trabajador, en donde no se puede no estar de acuerdo con la necesidad de incrementar estos días. Se incluye dentro de la iniciativa como parte de la exposición de motivos, que aquí vale la pena aclarar que fueron varias iniciativas que se mezclaron en una minuta. Están ahí las más icónicas, las que seguramente les estuvimos dando seguimiento. Y es esta justamente la que va a medio proceso legislativo. Es muy probable que por la composición que hoy tenemos en las cámaras veamos esta modificación hecha realidad a partir del 1 de enero del 2023, y por lo tanto vale la pena hacer un análisis breve, ¿no? Un análisis breve. De esto obviamente se puede hablar largamente, ¿no? Tenemos cursos, incluso varias pláticas a su disposición, pueden revisar en nuestro calendario mensual. Pero ¿de qué va la iniciativa? Bueno, en términos muy generales y muy escuetos, porque en realidad es una modificación que textualmente es pequeña, pero que tiene importantes cambios, ¿no? Y tiene consecuencias además buenas y no tan buenas. México es un país que por definición da pocas vacaciones. Somos un país o muy trabajador, o en donde los derechos de los trabajadores tendrán que ser revisados en varios sentidos. Y me parece que está sucediendo. Esta modificación tiene como motivación, en primer lugar, me parecería uno de tener un gasto importante que se ha generado para el Estado, que tiene que ver con la indemnización, con las pensiones que se generan por enfermedades relacionadas con el trabajo. Y algunas de estas se vinculan efectivamente al exceso de estrés, que de forma natural debería de estarse conteniendo con un periodo de vacaciones, días de descanso que los patrones tienen que pagar a los trabajadores. Actualmente, la disposición que señala esto, la Ley Federal del Trabajo, además de dar al menos 6 días para los trabajadores en su primer año y luego eventualmente ir, más bien proporcionalmente, irse incrementando, ¿no? Vamos usando de 6 y va incrementando dependiendo los años que tengamos de antigüedad dentro de la compañía. Hay una disposición dentro de este mismo capítulo que nos señala que es el patrón justamente quien tiene la obligación de emitir una constancia, un comprobante, y entregarlo, por supuesto, a los trabajadores, en donde se señale la antigüedad que tiene esta persona, el aniversario que está cumpliendo, los días que tiene derecho a disfrutar como vacaciones y la fecha en la que los deberá de disfrutar. Y esto no debería de ser después de los 6 meses después de cumplido el año. Esto quiere decir que los días de vacaciones no tienen como finalidad el ser negociables para atender algún trámite, para hacer alguna actividad que nos impida ir a trabajar. Tienen la finalidad de proporcionar al trabajador un descanso que debería de ser suficiente para que esté emocionalmente, mentalmente y físicamente, por supuesto, se rehabilite, se reconforte, y con esto evitar las consecuencias de una enfermedad de trabajo relacionada con este tema. Hasta ahí está perfecto, ¿no? Nadie estaría en contra del incremento de un derecho, que además por su propia conformación y definición deberían de ir incrementando con el paso del tiempo, ser progresivos, ¿no? Sería la característica. Se supone que un promedio aceptable, por ejemplo, para la Organización Internacional del Trabajo es de 18 días. Lejos estamos todavía de alcanzarlo, pero este sería un avance importante. La propuesta habla de duplicar de manera textual los días que se dan desde el primer año, y que estos van creciendo, ¿no? En una tabla progresiva muy parecida a la que tenemos, pero un tanto más acelerada, pensémoslo así. Y esto quiere decir llevar a 12 los días mínimos que el trabajador puede recibir después de haber laborado un año con un patrón. Y aquí sí soy probablemente reiterativo. La obligación del patrón y el derecho del trabajador es a disfrutar los continuos. O sea, hoy tenemos una semana, y si de aprobarse esto, que les digo es muy probable, tendríamos un par de semanas, prácticamente estaremos hablando de una quincena. Está perfecto. Sin embargo, en el lado del trabajador está perfecto, y digo, esto tiene que suceder. Sin embargo, tendremos que estar dimensionando las consecuencias que esto va a tener para el otro lado, ¿no? Que también nos interesa, por supuesto, que tienen que ver con el patrón. Y estas son, en primer lugar, yo vería
un incremento financiero, más bien una afectación, una consecuencia financiera, porque hay la obligación de tener una cantidad de dinero reservado, un pasivo laboral, para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos. Y estas, de forma aritmética, al tener ninguna modificación en la prima vacacional, pero esta estar señalada dentro de la ley como un porcentaje del salario que se paga en estos días, al duplicarse los días, se duplica la prima vacacional. El trabajador va a recibir más dinero y está perfecto, pero los patrones estarían amaneciendo con un pasivo laboral que tiene que ver con la prima vacacional del doble, ¿no? Si debías 10,000 pesos por concepto de prima vacacional a tus trabajadores, bueno, pues en automático serían 20,000, un ejemplo a grosso modo. Esto pues va a tener un impacto considerable y por supuesto dependiendo de la cantidad de trabajadores y de los salarios que estos tengan, además de otras muchas consecuencias, ¿no? A nivel macroeconómico que tienen que ver con incentivar la inversión en México, en donde cuando algo se encarece, sí o sí se tiene que dar una pensada adicional, ¿no? Sobre dónde poner el dinero. Consecuencias fiscales en temas estatales, en los impuestos sobre nómina, los impuestos sobre remuneraciones. Me parecería que en todas las entidades consideran la prima vacacional como parte integral de esta. Vamos a ver también duplicado este gasto. Es parte integral del salario base de cotización, parte del salario base de cotización fijo, por lo que tendríamos la obligación de presentar modificaciones de salario ante el Seguro Social, justo esta parte, ¿no? De la parte fija que van a traer la misma consecuencia. El monto que traemos como carga social vinculado con este concepto se duplica para el IMSS, se duplica para el Infonavit. Recordemos que al ser un concepto exento para los trabajadores hasta 15 unidades de medida y actualización, pues bueno, el monto que siga haga dentro de este tope, o sea, que siga siendo exento para el trabajador, pues tiene una limitante en cuanto a la deducibilidad, ¿no? Tenemos una deducibilidad limitada, pensemos en la mitad, seguramente vamos a estar viendo no el 47, sino el 53, porque pues, se va a incrementar el monto. Repercusiones laborables muy favorables, ¿no? Para los trabajadores, esto tiene que ser. Eventualmente eso se va a convertir en un ahorro al estar evitando pues ausentismos, incapacidades y sobre todo proteger la salud y la seguridad del trabajador. Pero tiene un impacto financiero, tiene un impacto fiscal a nivel estatal, tiene un impacto fiscal en cuanto a un gasto que vamos a hacer deducible, tiene que ver con un impacto que vamos a tener al momento de hacer indemnizaciones o liquidaciones. Se tiene que hacer un replanteamiento de este tema. Y pues bueno, habrá que considerar que a pesar de que los derechos de los trabajadores, ¿no? Deben de ser prioridad, el principal de estos derechos es a tener trabajo, y estos trabajos en la mayoría en nuestro país se generan a través de pequeñas empresas en donde por lógica se busca tener una utilidad, ¿no? Tener una ganancia. Si esto es complicado, si esto no se da, terminamos teniendo un efecto distinto al que quisiéramos, simplemente porque para que haya trabajadores tiene que haber patrones, y para que haya estos patrones pues tiene que ser consecuencia de un emprendimiento, de una empresa, de un negocio que tiene por finalidad generar utilidades. Pensemos en estos temas, no aplaudamos, lo vamos viéndolo, parecería que hay una posibilidad, ¿no? Siempre es incierto al final del día el proceso legislativo. Ha habido varias sugerencias para pues introducir esta modificación de forma gradual. En mi opinión, creo que va a pasar tal como está, pero bueno, le iremos dando seguimiento, y por supuesto de estos y otros temas podemos estar conversando, tenemos capacitación en nuestro instituto. Yo me despido de ustedes con mucho gusto, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que chequen nuestros calendarios mensuales de capacitación. Tengan buen día.